Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en esta sesión en español, reinventando una transición colectiva antes, durante y después de COVID. Vamos a tener a 3 panelistas en este momento en esta sesión. Esperemos que Gloria se pueda conectar. Está tratando de conectarse. Mientras tanto, quiero presentarles. But in the meanwhile, I would like to introduce. Quiero presentarles a. I would like to introduce. Marta, ¿quieres que yo pause para que hagas la interpretación o lo vas a hacer? Marta, should I pause? Someone's translation is broadcasting. So everybody try to mute yourself except for Victoria, please. Bueno, empecemos de nuevo. Quiero entonces presentarles a Roxana Pardo García y a Larisa Reza, que nos acompañan hoy. Y en un momentico, ojalá, les voy también a presentar a Gloria Ramírez. Entonces, empecemos con Larisa. Larisa nos acompaña de Washington Dream Coalition y voy a dejar que ella se presente. Hola a todos, mi nombre es Larisa, soy parte de Washington Dream Coalition. Yo organizo con esta organización, he estado con ellos desde el 2014 hasta ahorita. He estado luchando por los derechos de los inmigrantes durante 2014. Gracias, Larisa. Roxana, ¿quieres seguir? Hola a todos, mi nombre es Roxana Pardo García, soy la cofundadora y una de las organizadoras con Alimentando al Pueblo, que es una agencia que se creó durante la pandemia a respuesta a las inseguridades con alimentos en nuestra comunidad. Tengo más de 15 años organizando en la comunidad de Burien y de Highline y del sur del condado King, y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias, Roxana. Bueno, y mi nombre es Victoria García Tamayo y soy una consultora comunitaria. Llevo viviendo en el área de Seattle como 20 años o algo así. Y soy de Colombia, soy migrante y orgullosa de serlo. Y bueno, trabajando en varios proyectos, incluyendo Communities of Opportunity. Y para empezar, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Ramírez. So one of the translators is broadcasting again. Qué bueno, Marta, ¿puedes continuar traduciendo, interpretando para Gloria? ¿Tú estás traduciendo? Gloria, ¿estás ahí? No te vemos. Sí, es lo que quería saber. Sí, ahorita puede presentarse. Si quiere presentarse. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gloria Ramírez Santiago, una mujer indígena Ñusabi del pueblo de La Lluvia. Qué bueno que nos pudiste acompañar, Gloria. Estamos contentos de que estés acá. Podemos escuchar a Gloria, pero no la podemos ver. Entonces, vamos a tener paciencia con eso. Y, pues, bueno, ahí vamos a mirar a ver cómo hacemos todo esto. Yo creo que para empezar, las invito a que hagamos un momentico de meditación, que respiremos profundo. Y quiero invitarles a que empecemos esta sesión reconociendo los duelos que hemos vivido durante la pandemia, desde los más chicos hasta los más personales. Y les pido que se acomoden lo más cómodamente posible. Si pueden, pongan sus pies firmemente sobre la tierra. Y si se sienten seguras, cierren los ojos. Si no, no hay ningún problema.
Y tomemos un momentico, denos cuenta de su respiración en este momento. Cómo entra por la nariz y sale por la nariz o por la boca. Continúen respirando normalmente. Y si la mente se pone a pensar en otra cosa, regresen de nuevo a la respiración. La respiración es una terapia poderosa y gratuita que casi todos tenemos al alcance, aunque para muchos no poder respirar es otro duelo que ha traído la pandemia. Regresemos a la respiración y de nuevo mientras respiren, piensen cómo ha sido impactada su vida por esta pandemia. ¿Cuáles son los duelos que están viviendo? Los pequeños, los que nos recuerdan cuando nos podíamos reunir sin miedo. Y los más grandes, que de pronto nos recuerdan a las personas que hemos perdido por el virus o durante la pandemia y no hemos podido estar con ellos. Regresen otra vez a la respiración. Dense cuenta de cómo el aire entra y sale. Reconozcamos lo que estos duelos nos hacen sentir. Las tristezas, los miedos, las rabias y también las posibles alegrías, las esperanzas. Reconozcamos que esas emociones son parte de nosotros y que no estamos solos, que hay miles de personas que están sintiendo lo mismo que está sintiendo en este momento. Con cada inhalación, comparte buenos deseos para ti, comparte autocompasión. Y con cada exhalación, exhala buenos deseos para otra persona que puede estar sintiendo lo mismo que tú. Comparte sentimientos de compasión con esa otra persona. Pueden ser deseos de alivio, de compañía, de fortaleza. Respira de nuevo. Toma aire por la nariz y llénate de los abrazos de quienes tienes cerca y de los recuerdos de quienes ya no están. Bota aire por la boca y comparte ese abrazo con otra persona que puede estar sintiendo lo mismo que tú o que tal vez necesite un abrazo. Respira una vez más. Y ahora mueve los dedos de los pies, los dedos de las manos. Y si tenía los ojos cerrados, los puedes abrir. Gracias por compartir ese corto momento de compasión y de abrazo colectivo. Y Gloria, Larisa y Roxana, gracias por estar aquí. No sé si vamos a tener la presentación de Slide Deck. Si no, no hay necesidad, porque es una conversación. Bueno, para comenzar, quiero compartir esta frase que dijo el año pasado, al principio de la pandemia, Reagan Jackson, la directora de programas de la organización YWE, dijo: la innovación y la resiliencia son nuestra herencia. Juntos inventaremos nuevas formas de apoyarnos unos a otros en comunidad, de llorar nuestras pérdidas, de celebrar nuestros logros y de honrar nuestras transiciones. Les propongo que empecemos mirando hacia atrás. Roxana, Larisa y Gloria, cuéntenos dónde estaban ustedes al principio de la pandemia. Cuéntenos qué estaban haciendo. Yo puedo empezar.
Yo estaba en mi casa, en ese entonces estaba trabajando para una institución gubernamental y no estaba feliz. Y en realidad cuando empezó la pandemia me entró mucho pánico. Yo estudié estudios americanos étnicos en la universidad y es un estudio que te enseña cómo todos las inequidades trabajan en este país. Y al principio de la pandemia, como mencioné, me entró pánico porque yo entendí los impactos que iba a haber en nuestra comunidad, porque somos comunidades que hemos sido saqueadas, que hemos sido oprimidas y sabía que las inequidades nomás se iban a ampliar al resultado de esta pandemia. Entonces ahí es donde me encontraba. Me encontraba con mucho pánico mirando hacia adelante porque dije, oh, esto así va a ser para lo largo. Entonces, en ese momento yo dije, yo tengo que hacer mi trabajo internamente como persona para poder traer un poco de calma a la situación y un poco de calma a mi comunidad. So, gracias por la pregunta, Victoria, porque sí, creo que hace más de un año estábamos en un lugar muy diferente. Y Larisa, ¿nos quieres compartir? Sí, para mí, yo ya no estaba siendo parte de la organización de Washington Dream Coalition y la razón por qué es porque nuestra organización es, nosotros creemos que las personas indocumentadas son las personas que deben de decir cómo se debe hacer el trabajo cuando uno está trabajando con las personas indocumentadas y cuando yo primero empecé en el 2014, esa sí era mi situación, donde yo sí era una persona indocumentada y luego en el 2018 mi situación cambió, ya no era una persona indocumentada y por esas razones, por hacer este trabajo y por saber cómo es este trabajo, sabía que yo tenía que irme de la organización, yo estaba en un momento donde ya no era tan aparte de la organización, era un poquito, pero no tanto, estaba ayudando porque sé mucho por el tiempo que pasé con la organización, pero yo no estaba, por ejemplo, estábamos trineando a nuevas personas para que ellos tomaran los lugares que muchos de nosotros nos íbamos a ir, pero cuando pasó la pandemia, lo que pasó era que muchas personas nos conocían y sabían el trabajo que hacíamos en la comunidad y sabían que éramos las personas que otras personas indocumentadas nos miraban para recursos, para ayuda, y estas personas nos están diciendo, queremos donar dinero, pero no sabemos a quién donar dinero porque no conocemos a las otras organizaciones o no sabemos si son organizaciones que sí les van a dar el dinero a las personas que se deben de ir. Y luego al mismo tiempo teníamos personas indocumentadas que estaban contactándonos y diciéndonos, necesitamos ayuda, ¿a quién le llamamos para que nos ayude? So, eran como dos diferentes grupos tratando de unirnos porque ya no estábamos tan unidos y cuando pasó la pandemia, aunque muchos de nosotros nos hayamos ido o ya estábamos listos para irnos de la organización, decidimos quedarnos o regresar porque sabíamos cómo hacer este trabajo. Gracias por compartir. Gloria, si nos puedes escuchar, cuéntanos dónde estabas al principio de la pandemia y qué estabas haciendo. Sí, al principio de la pandemia yo me encontraba con una colectiva de salud que se estaba formando para la comunidad, específicamente para temas de salud y situaciones que se dan con los hospitales, creando una colectiva de salud para los pueblos indígenas y afrodescendientes, con otras compañeras y al mismo tiempo mayormente con personas de color o personas indígenas de diferentes partes de México y Latinoamérica. En eso se viene la pandemia y la situación empeoró bastante porque
Creo que la situación nunca ha sido fácil para nuestras comunidades, y con la llegada de la pandemia fue un temor, y un temor que veía mucho en la comunidad, y que de pronto pensaban que como colectiva de salud tendríamos mayor información, podríamos ayudar mucho más, y sentíamos, como yo personalmente sentía, pues la necesidad de poder apoyar, pero estaba igual que los demás de la comunidad. Es ahí donde yo me encontraba. ¿Y cómo inspiró esas reflexiones de pánico, de temor, esa necesidad de regresar de pronto a la organización que ya habían dejado? ¿Cómo inspiró todo ese trabajo y lo que estaban haciendo al trabajo que decidieron hacer durante la pandemia? Ok. Adelante. En mi caso, no hemos podido regresar a la colectiva de salud. Hemos podido apoyar suficiente, pero no hemos podido regresar. Y al ver la situación, yo no regresé, pero sí me fui a salud pública para poder ayudar desde ahí con información para las comunidades, como trayendo información en mi lengua, manejando redes sociales, diferentes programas donde pudiera informar, pero que fuera de una manera bastante fácil. Roxana, ¿quieres continuar? Una de las cosas que me paniqueó al principio de la pandemia es porque conozco de un concepto que se llama memoria genética, que así como pasamos los rasgos físicos de nuestro ser a la gente que le damos vida. Por ejemplo, tenemos el pelo de nuestra mamá, la risa de nuestra tía, la sonrisa del abuelo, etcétera, etcétera. También pasamos las memorias. Y yo sabía que esta pandemia, porque se estaba sintiendo a un nivel global, se iba a imprimir en nuestra memoria genética y se está imprimiendo en nuestra memoria genética. Entonces, cuando se me prendió el foco y dije, vamos a hacer, ¿por qué no tenemos un banco de comida latino? Y el banco de comida, y tengo yo experiencia cuando estaba joven en ir a los bancos y no me sentía bien, no me sentía bienvenida. La comida que nos daba estaba caducada, estaba toda fea. Los botes tenían, estaban dañados, y dije, ok, yo sé que hay una inseguridad de comida, de alimentos en nuestra comunidad al resultado de esta pandemia. Y también sé que mi comunidad, por donde está en este país, y como nos trata este país, vamos a ser desproporcionadamente impactados, y sé que esa impresión de esta pandemia va a quedar en nuestra memoria colectiva. ¿Cómo podemos hacer un banco de comida que también al compartir alimentos, podemos compartir alegría? Podemos recordarle a las personas de los momentos felices de su vida a través de los alimentos que estamos compartiendo en nuestras cajas. Entonces, eso fue lo que informó mi trabajo, es el conocimiento de saber, yo sé que este va a ser un impacto bastante fuerte en mi comunidad, que ocupamos a ayudar a alimentar no solo las panzas de la comunidad, pero también su bienestar mental y espiritual. Para nosotros, ¿qué inspiró el trabajo? Deja pensar. Tranquila. El trabajo es lo que estaban haciendo en ese momento, ese temor, pues no, esa presión, ¿cierto? Que estaban sintiendo de tanta gente pidiendo ayuda.
Sí, cuando primero empezó la pandemia, nosotros empezamos diciéndole los recursos a las personas. So, cuando una persona decía, ¿a quién dono o a dónde voy? Solo les mandábamos recursos. Aquí es donde pueden donar, aquí es donde pueden hacerlo. Pero por toda la presión que nos estaban poniendo, nosotros sentimos que teníamos que hacer algo nosotros y que debíamos empezar nuestro propio fondo para poder ayudar a más personas. Porque no iba... Solo sé de un otro fondo que existía que sí estaba ayudando a solo las personas indocumentadas. Y creo que en ese tiempo también muchas personas también pueden aplicar para el desempleo o pueden... hay muchos otros recursos que son disponibles para las personas que... Para recursos, pero que son federales, para personas que sí tienen papeles, y sabíamos que nuestra comunidad no iba a haber muchos recursos que iban a ser disponibles para ellos, y sabíamos que queríamos hacer algo. Yo y mi amiga, me acuerdo, hablando y estábamos diciendo que vamos a hacer un GoFundMe de solo $25,000, y eso es mucho dinero y lo vamos a hacer. Y luego... Así nuestra idea, le empezamos a decir a otras personas nuestra idea, y una de las organizaciones que hablamos con era Scholarship Junkies, y ellos son una organización que ayudan a los estudiantes a encontrar becas. Pero conocemos a la persona que es parte de esa organización, por eso lo contactamos, y le estábamos diciendo, esto es lo que queremos hacer, tú sabes cómo lo podemos hacer, y nos empezó a decir cómo hacerlo, y así es como ellos empezaron a ser las personas que nos ayudaron durante todo esto. Y al principio nosotros solo queríamos... Al principio no pensamos que íbamos a agarrar mucho dinero, pero empezamos a mirar las solicitudes que nos empezaron a llegar, y eran casi 20,000 solicitudes que nos llegaron, y nosotros queríamos ayudar con dinero porque sabíamos que eso es lo que que necesitaba la gente. Sabíamos que necesitaban que pagar la renta, la luz, la agua, y también no queríamos poner muchas reglas en cómo podían usar el dinero, porque hay unas veces que sí, desafortunadamente ponen muchas reglas, y se entiende por qué, ¿verdad? Porque por el programa o por cómo les están dando el dinero, pero nosotros no queríamos hacer eso. Nosotros trabajamos muy duro para buscar ese dinero, teniendo juntas con muchas personas que tienen dinero, pidiéndoles que si pueden donar. Mucha gente en la comunidad donó dinero, que sabían que muchas personas indocumentadas necesitaban la ayuda, y al final pudimos recaudar $3 millones para las personas, y aunque es mucho dinero, sí, es buen trabajo y es mucho dinero, sabíamos que no era suficiente. Por eso nuestra organización empujó para más dinero. Tuvimos también conversaciones con el gobernador del estado para que nos diera más dinero. Y obtuvieron... 40,000. 40 millones. 40 millones de dólares es cuánto dinero nos dieron, y sí es mucho dinero, y cuando uno piensa, dice, wow, sí es mucho dinero, y sí es mucho dinero, pero cuando miras cuánta gente es en necesidad, no es mucho dinero. En realidad no tuvimos suficiente dinero, y tuvimos que otra vez hablar con el gobernador que nos diera más dinero, y sí nos dio más dinero, pero esos 40 millones de dólares, de todos modos, no eran suficientes. Bueno, ¿qué ha firmado para ustedes, qué ha firmado en ustedes o confirmado en ustedes ese trabajo que han hecho durante la pandemia? Desde la información en sus lenguas, desde alimentar a la gente, el cuerpo y el espíritu, desde poder dar un cheque o pues un dinero. ¿Qué ha firmado o confirmado en ustedes ese trabajo? Hola, ¿sí, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Oh, gracias. Bueno, me gustaría compartir un poquito con respecto a eso.
hablaban ahorita de la información y los cheques. Yo respeto la manera de trabajar de cada uno. En lo personal trabajo un poco más desde las costumbres, ¿no? de las comunidades, en este caso de la comunidad New Savvy. Y cuando comienza la pandemia empiezo a buscar comida también por todos lados, y me tocó recorrer a un par de sitios donde estaban ofreciendo comida. Pero me era bastante difícil porque yo regresaba y yo veía que eran cosas que la comunidad no siempre usa. O cosas que no es que no las usemos, simplemente no las conocemos. Entonces yo peleaba por una comida culturalmente adecuada, que fueran más granos, que fueran más frutas, que fueran más verduras. Nuestra cultura no es tanto de pan, de lácteos y estas cosas, ¿no? Y en ocasiones me tocaba ir y recoger mucha comida, pero yo llegaba y veía que era tan poquita, y yo lo que hacía es que en vez de una caja, lo de una caja lo vaciaba en otra, y de 2 cajas sacaba 1 para compartir. Pero aún así me daba pena entregar esto a las familias porque yo sabía que era una comida que no iba a cubrir 2, 3 comidas. Seguí buscando por mi propia cuenta, eran reuniones, buscar personas, pero no quería ni quiero manejar nada que tenga que ver con dinero. Entonces, yo no aceptaba donaciones en monetaria. Si alguien decidía donar, yo le decía, ven y dona una despensa para una familia, pero que sea algo comestible. Yo te puedo dar una lista que la familia necesite, pero no me des dinero. Y lo estuve haciendo así por un tiempecito con la comunidad. Después encontré un sitio donde me decían, sí, podemos darte lo que tú necesitas, tomates, chiles, carne. Y estuve haciendo eso en la pandemia por 1 año, que estuve recogiendo la comida y lo estaba trayendo a casa. Mi departamento estaba funcionando como banco de comida. Las familias podían venir después de trabajar y podían llevarse comida que sí realmente les sirviera. Con respecto al dinero, un gran problema porque las familias necesitaban, ya estaban muy atrasadas en facturas, preocupadas porque no había dinero, muy preocupadas por su situación de que los fueran a desalojar. Y también con el temor que si de pronto no había casi nadie ofreciendo algún apoyo para renta, y si salía alguno, eran muchos los requisitos, era presenta tu identificación, ya no me faltaba que le pidieran el acta de defunción del abuelo, ¿no? Entonces me molestaba mucho y la gente no tenía confianza, me decían, no, es que es mucha la información que me piden, yo no es por no dar mi información, es por cuidarme. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿A dónde va esa información? ¿Qué pasa si después el gobierno utiliza esa información para mandarme, por ejemplo, a migración? Entonces, en ese aspecto, la colectiva de salud le había llegado unos fondos para proyectos de la colectiva, pero la colectiva decidió tomar esos fondos y repartir ese dinero a la comunidad. Se le repartió a muchas personas, no tenían que ser miembros de la colectiva, ¿no? Se les decía, no es mucho, pero aquí tienes este dinero, que se le dé un buen uso. Lo mismo hicieron otras comunidades, como las comunidades hermanas somalíes, empezar a repartir los cheques por parte de la colectiva, pero no les pedíamos nada. Yo les decía, solo quiero tu nombre para el cheque, no necesito que me des tu dirección, no necesito más datos de ti. Eso empezó a generar mucha confianza, pero también empezó a haber un problema, que al enterarse otras familias, estaban viniendo muchas familias a mí, estaban llamando muchas familias, sé que están dando un dinero y que no están pidiendo nada. Y había veces en los que yo de verdad terminaba llorando, porque veía 10, 15 personas llamando, y en un solo día. Y les decía, es que los fondos se acabaron, no hay. Y ya recurrimos a diferentes lugares y no los hay, no está habiendo ayuda. Algo en lo que podía ayudar era con la información. Afortunadamente, eso es algo que al menos ciertas comunidades de Oaxaca le estamos agradecidas. Al gobierno local, a Salud Pública, al Condado King, el que permitieran mi acercamiento para yo poder traer la información. Yo la escuchaba y yo la reproducía en los medios que les compartía. Pero sí, en muchas cuestiones, la situación ha sido bien pesada y lo sigue siendo. Ahorita hay familias bien atrasadas con renta
y no se obtiene el apoyo por lo que piden, por toda la documentación que piden, por todo el proceso que no es fácil, porque siempre es en línea y nuestra gente no sabe escribir, no sabe leer y menos de tecnología. Y sin embargo a esas comunidades no se les ha volteado a ver, no se ha visto su necesidad. Vas a alguna organización y pides apoyo y te dicen, acá está la página web, métete aquí está este folleto, hazlo en línea, o mándame esto por correo electrónico. Y personalmente para mí han sido tiempos bien pesados en donde la desigualdad que ya estaba presente antes con el COVID se ha hecho aún mayor. Le cedo el espacio a alguien más que quiera hablar. Gracias, Gloria, y qué bueno que ya te podemos ver. Gracias. Victoria, tu pregunta, me pongo a pensar mucho en la cultura, porque el racismo y la supremacía blanca tiene cultura, ¿verdad? No es que es algo que exista sin cultura, porque sí lo existe. Y una de las cosas en las que pienso mucho es cómo salieron muchos movimientos de mutual aid, de ayuda mutua, ¿verdad? Y mucha gente decía, oh, es una cosa nueva, y en realidad no era cosa nueva. En nuestras comunidades siempre nos hemos ayudado. Una vez estaba platicando con mis amistades y les dije, cada vez que hay fiesta y hacen comida de más, esa es ayuda mutua. Que cada quien lleva su platito to go en su topper, ¿verdad? Los 10 primos que llegan. Eso es una forma de la que nosotros nos ayudamos, ¿verdad? Y me pongo a pensar que hay una frase en inglés que es las personas más cercanas al dolor y al sufrimiento están más cercas a las soluciones. Y me pongo a pensar en nuestro banco de comida y que nuestro banco de comida es lidiado y trabajado por mujeres en nuestra comunidad. Son las mamás, son las tías, son las comadres, y ellas fueron las que sacaron el cómo se hace este banco. Porque sí, la idea fue mía, pero cómo se vino a la vida fue gracias a ellas y a su brillantez y a su saber y a su entender a la comunidad. Entonces, eso fue lo que afirmó y confirmó para mí esta pandemia, que la forma en la que yo hago mi trabajo, en la forma en la que mis ancestros, mis antepasados me guían, mis pensamientos y mi trabajo está en lo correcto. Porque eso es lo que nos va a liberar de estas cadenas de opresión, de estas cadenas del racismo, del sexismo, right? De todas estas cosas que existen. Entonces, creo que mucha gente me pregunta, ¿qué aprendiste? Y en realidad sí aprendo mucho, pero fui bien confirmada en cómo estaba yo haciendo mi trabajo y las mujeres que hacen el trabajo junto a mí, porque se les está honrando su tiempo, se les están honrando su sabiduría, sus conocimientos, las cosas que ellas traen, sus dones. Entonces, eso fue algo que en la colectiva es donde hay poder, right? Porque una de las cosas que nos enseña la supremacía blanca es que tenemos que ser individuos, ¿verdad? Que cuando somos apartes es cuando cuando avanzamos, y en realidad no avanzamos sin la colectiva. Y eso fue algo que fui bien afirmada, que no avanzamos sin la colectiva, sin la sabiduría de todos. Y eso me parece como un hilo de todo lo que han compartido, es que de pronto lo que estaban haciendo en la pandemia, lo que han podido hacer en la pandemia y continúan haciendo, de pronto ha confirmado el trabajo y los pensamientos y los valores que ya teníamos, ¿cierto? Todas ustedes habían estado ya trabajando en comunidad, ya tenían la confianza de la comunidad, ya se habían dado cuenta de que era en ese colectivo donde está el poder, y lo que hizo la pandemia fue confirmar, como ponerle una luz gigante a eso que ya todas sabíamos y todas estábamos haciendo. Y en ese digamos, colectivo, en esa memoria colectiva que tenemos, ¿qué significa para ustedes una comunidad en la que todas y todos pertenezcamos? Siempre oímos eso, pero ¿qué significa para ustedes eso de pertenecer?
belonging? Para mí, el pertenecer a una comunidad implica muchas cosas. El estar alineados a la comunidad es esa hermandad de sentirnos iguales, de compartir muchas veces las alegrías y también el dolor. Yo estoy muy conectada con las personas de mi pueblo que están aquí y con otras comunidades hermanas de Oaxaca que bueno, hace un tiempo hemos conectado. Con las personas de mi pueblo es algo que se da como por naturaleza, no sé, quizás porque vivimos en el mismo pueblo, porque muchos hablamos la misma lengua y la confianza, ¿no? Sabemos los valores como que tenemos en las comunidades indígenas, pero en otras comunidades indígenas, aunque sean comunidades hermanas, hay una confianza que hay que ganarse. Es trabajo para lograrlo. Yo no puedo decir que lo he logrado totalmente, pero hay algo, por ejemplo, algo muy chiquito que pudiera compartirles. Trabajando en historias de la comunidad, si yo voy a visitar a una de estas familias para llenar un cuestionario, no puedo nada más como, oh, soy Gloria, vine y llénenme este cuestionario. No, es de llegar y de compartir, de llevar una canastita, unas frutitas, un pan, algo que pueda llevar y sentarme, tomar el tiempo de escucharles y de saber si esa familia está bien, si está pasando por algo. Platicamos una hora y después de eso viene lo que yo tenga que preguntar, pero primero se hace la conexión. La comunidad es bien noble y cuando aprende a tener confianza es bien bonito porque encuentran en ti una seguridad. Lo decía la compañera, por ejemplo, con el banco de comida. Estoy segura que han creado una comunidad muy grande, una comunidad que si tú les mencionas en tal espacio, estos hermanos están dando comida, no solo va a ir, va a referir a otras personas y le va a decir, oh, vamos ahí porque ahí nos van a dar comida y quizás no nos pregunten nuestros datos o simplemente ya les tenemos confianza. No es fácil de llegar, pero cuando ya se está en una comunidad y se tiene confianza, resuelve muchas situaciones también para las personas y una alegría muy grande para uno. Go, Larisa. Oh, gracias, Roxana. Una comunidad donde todos pertenecemos es un lugar donde todos nos ven y sabemos que somos importantes. Cuando nosotros llamábamos a las personas que solicitaron el fondo, una cosa que nos decían muchas veces era que estaban felices de recibir nuestra llamada porque pensaban que la comunidad se había olvidado de ellos y pensaban que nadie les iba a ayudar. Y aunque no tuviéramos todo el dinero para ayudarles, que estaban felices que aunque sea alguien reconocía que ellos todavía existían. Yo creo que eso es importante cuando uno habla de pertenecer, es reconocer que la gente sí existe, para que cuando estas cosas pasen no se sientan solos, porque esa es una cosa que sí pasaba durante esta pandemia, es que mucha gente se sentía solos porque no sabían a quién hablar y por el miedo, especialmente cuando estamos apoyando a las personas indocumentadas, hay mucho miedo y es algo que aunque nuestras llamadas hacían, es que la gente no se sentía sola. Cuando yo pienso en al pertenecer a una comunidad, pienso mucho en la historia, en lo que está conectado a una persona, porque la realidad, nosotros estamos conectados a muchos legados, a muchas personas, a muchos pueblos, a geografías que no son de este país, ¿verdad? Y me pongo a pensar de una historia colectiva, de una historia que existía antes del colonialismo. Entonces, cuando yo veo a mi comunidad y yo comparto con mi comunidad, yo los veo a ellos y todo a lo que están
a todo lo que están enlazados. Y los quiero ver como seres humanos completos, que vienen con sus dolores, con sus traumas, pero vienen con sus dones y sus felicidades, y su sabiduría. Entonces, para mí, al trabajar en el banco de comida y no solo dar alimentos, pero dar un para ese evento, cuando uno va a nuestro banco de comida, porque hay música, todos hablamos español, todos los saludamos, les damos las gracias por regresar, les decimos que los queremos, que los vemos la semana que entra, ya nos conocemos por nombre, y se ha hecho una comunidad y no queremos que ellos tengan vergüenza, y les decimos muchas veces que este país les debe más de lo que nosotros les debemos a este país. Le dije, y esto es solo un poquito de todo lo que se merecen por todo el labor, el esfuerzo que han pasado en sus vidas. Entonces, para mí es sentirse que lo vean, pero completos, conociendo que venimos con nuestros dolores y nuestros traumas, pero también conociendo que todos tenemos dones y tenemos alegría y tenemos sabiduría al compartir. Gracias por eso. Confianza, hermandad, es una palabra que tenemos en nuestro español y que en inglés no se siente igual. Hermandad suena distinto y se siente distinto. Solidaridad, lo que hablaba Roxana al principio, mutual aid, una cosa nueva, no, la solidaridad la tenemos desde siempre. Tomar el tiempo, saber que somos importantes y que nos ven, y que nos ven completos, con los miedos, con las alegrías, con todo. ¿Qué preguntas de pronto tenemos como 5 minutos más, entonces si de pronto tienen alguna pregunta, por favor la escriben en el chat y para seguir conversando. Quiero volver a esa frase que compartí al principio, mientras de pronto las personas que están acá tienen alguna pregunta. Esa frase que compartí de Reagan, que decía que la innovación y la resiliencia son nuestra herencia, y que es juntos donde nos vamos a apoyar y donde vamos a llorar nuestras pérdidas y a celebrar los logros y honrar las transiciones. ¿Qué piensan de que la innovación y la resiliencia son nuestra herencia? ¿Y cómo lo han aplicado en el trabajo que hacen? Creo que para mí tengo un conflicto con la palabra resiliencia. Resiliencia, sí. Y digo conflicto porque es bien romantizado, ya. Que, eres bien resiliente. Y en realidad, ¿por qué existen condiciones que nos hacen sufrir? ¿Por qué hay condiciones o por qué hay culturas, por qué hay hábitos que nos hacen sufrir para que seamos resilientes? Yo no quiero ser resiliente. Yo no quiero luchar. Yo no quiero pelear. Yo quiero vivir en calma, en paz, en una forma que yo sea feliz, que no tenga que estar peleando el machismo o la homofobia o el racismo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí tengo conflicto con esa palabra porque en realidad es porque habla más de la persona y no las condiciones en las que estamos forzadas en vivir, ¿verdad? Estamos forzadas de ser resilientes, ¿verdad? Innovadores somos, eso no hay cuestión, que somos súper innovadores fuera, abajo de la opresión, fuera de la opresión, pero creo que yo no quiero que la resiliencia sea mi legado, y no es mi herencia. Mi herencia es ser feliz, mi herencia es la abundancia, mi herencia es el conocimiento y mi relación con mi comunidad, con la madre tierra, ¿verdad? Entonces creo que la resiliencia no es parte de mi legado ni mi herencia, pero lo opuesto, todo lo opuesto sí lo es.
Sí, yo digo todo segundo a lo que dice Roxana. Cuando miré esa frase y miré que resiliencia es nuestra herencia, dije, ay, qué herencia. Ay, qué triste. Porque no es igual como Roxana dice, no es algo que yo quiero tener, yo quiero vivir libre, yo quiero poder hacer lo que quiero, y también quiero lo mismo para nuestra comunidad. No quiero que ellos sientan como que nadie los está escuchando. Nosotros hicimos grupos de enfoque y escuchamos de ellos cómo les ayudó el dinero que nosotros le pudimos ayudar con, y algo que nos decían era que nos decían cómo les ayudó, pero también nos decían cómo otras formas que ellos pudieron sobrevivir esta pandemia. Y sí somos innovative, innovative, y es algo que me encanta de nuestra comunidad, ¿verdad? Y antes de la pandemia, ¿verdad? Como nosotros hacemos tandas donde damos dinero a una persona y luego lo haces cada semana y luego se cambia, y eso es algo que tenemos. Nosotros sí encontramos diferentes modos de cómo hacer savings, cómo poder tener dinero, y creo que esas diferentes cosas que hacíamos antes de la pandemia nos ayudaron en la pandemia, pero ojalá que eso no hubiera sido parte de eso y que uno sí pudiera haber hecho si no hubiera tenido que hacer esas cosas que eran innovative para poder sobrevivir. ¿Y cómo se imaginan ese futuro? Ese futuro donde somos libres y donde la felicidad es la equidad y la equidad es felicidad. Donde nuestra herencia es ser feliz. ¿Cómo se imaginan ese futuro, Gloria? Yo lo veo muy lejano. Lo veo muy lejano, hablando desde comunidad. Pienso que estamos avanzando y caminando, pero no creo que esto se dé pronto. Hay momentos en los que de pronto encuentro algo en este camino que no estoy hablando a título personal, ¿no? Sino desde la comunidad. Encuentro algunos caminos que pienso que nos van a conducir a algo bonito, a algo bueno, a cosas mejores que nos esperan como comunidad. Y pierdo las esperanzas cuando vuelvo otra vez a toparme con pared y veo que no. Dentro de estas cosas que pudiera compartir, por ejemplo, es lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? La situación de la renta. Ves tantos requisitos, ves tantos papeleríos que te piden, y ahí veo un alejamiento. De pronto escucho otra vez algo como, oh, aquí es fácil, o hay un nuevo programa que salió y suena muy bueno y suena muy equitativo y me llena de felicidad. Y luego cuando finalmente ya llego a ese espacio, no, que siempre no era así. Entonces, la equidad yo la veo bastante lejos. Eso es hablando desde comunidad. Tenemos, yo creo que como un minuto, yo creo que ya estamos tarde, pero en ese último minuto, Larisa, Roxana, ¿quieren compartir algo? Sí, algo que quiero compartir es que en los grupos, cuando hablamos con las personas para saber más qué hubiera hecho la diferencia durante esta pandemia, una cosa que nos dijeron mucho era que si tuvieran ese seguro social o si tuvieran papeles, que eso sí hubiera hecho una diferencia. ¿Por qué no soñar grande? Y soñar que no existe un sistema inmigratorio que está completo de racismo, de homofobia, de classism, de todos esos isms que no nos gusta, y nos imaginamos un lugar donde las personas pueden navegar los lugares sin miedo. Creo que la imaginación y nuestros sueños son muy sagrados. Y digo que son muy sagrados porque ahí es donde existe el mundo que queremos, ¿verdad? Cuando soñamos, cuando imaginamos, cuando creamos, es cuando nos estamos inventando, cuando estamos creando, haciendo, construyendo el mundo que queremos. Entonces, para mí, al pensar en todo lo que sé,
es un poco abrumador en pensar todo, ¿verdad? En decir, oh, no se va a acabar, pero me tengo que acordar que soy una persona y tengo una esfera de influencia, ¿verdad? Como cada otra persona. Y lo que yo estoy viendo en mi mundo, que es un mundo entre varios mundos, es que la cultura está cambiando. Y la realidad es que los sistemas y las pólizas no van a cambiar si nuestra cultura no cambia. Y ahí es donde está el trabajo, es el cambio de cultura. Y cuando digo cambio de cultura, es cambio de una cultura que está basada en la supremacía blanca a una cultura que está basada en la equidad, en la que está en inglés se dice regenerative, regenerador, en una cultura que honra a la vida de nosotros, del planeta y todos los que viven en este planeta. Entonces, eso es lo que yo veo, es que yo sé qué es lo que yo puedo influenciar. Y yo sé quién Larisa puede influenciar, right? Y cómo nos unimos como mundos entre mundos para poder cambiar este mundo. Pues les agradezco desde lo que yo puedo influenciar, que es bien poquito, por todo lo que ustedes han hecho y continúan haciendo en nuestras comunidades, y las abrazo.